Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios. Josué 1:9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Que nos acompañe el Señor Siempre. donde quiera que vayamos. Alabar a Dios. Siempre, alabar a Dios. ¿Cómo es que decía el disco? Vamos a ver. En este momento, alabado sea Santo Sacramento. Bien, muy bien. Alabado sea Santo Sacramento. Santo Sacramento. Miren, señores. Y esa canción no es de Navidad. Cuando uno. Navidad, Sí, Navidad. ¿Y ustedes ven alguna Navidad aquí en esta cabina? Bueno, pero para que se acuerde. Bueno, para que se acuerden. Para que, Ajá. exactamente, poner el espíritu navideño. Hablando de la Señores, Navidad, mira, hablando de la Navidad, camarada, Ajá. a usted le va a gustar esto. Vamos a ver. Un abrazo especial para don Ricardo de los Santos ¡Eh! y la Aplausos señora a don Judith. Ricardo de los Santos, sí, señor. Un aplauso. Muy bien. Ellos saben El por qué. presidente del Senado. Muy bien, muy bien. Bueno. Miren, señores, viendo el presupuesto, se aprobó el presupuesto ya, ¿verdad? Va a ser oficializado. Y uno viendo cosas como esta. Ayer yo decía que el gobierno, lamentablemente, una de las orientaciones que va a seguir por el fracaso de las reformas fiscales, seguir incrementando el endeudamiento. Un gobierno que en 4 años, por cada minuto, ha tomado casi $1 millón de pesos prestados. Tiene una situación muy difícil con el pago de los intereses de la deuda. Y oigan esto, evaluando el presupuesto de manera específica, oigan lo que implica. El pago de los intereses de la deuda, son 333.486 millones en el presupuesto del 2025. Es decir, el 23% del presupuesto y el 4.2% del PIB. Solo de pago, no de la deuda, de los intereses de la deuda. Eso implica que es el monto más alto de lo que se paga en el presupuesto próximo. En educación, el presupuesto de educación, el 4% del PIB, son 309.832 millones, es decir, el 18% del presupuesto. Sí, 4.5 puntos más, 5 puntos porcentuales más pagamos en intereses de la deuda que en educación. Y en salud, 149.205 millones, el 8.8% del presupuesto, el 1.9% del PIB. Es decir, que en intereses de la deuda vamos a pagar el doble y un poquito más que en salud. Entonces, esa es una situación sumamente preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que parece ser que va a pasar el año próximo, o sea, este presupuesto es deficitario en un 3%, con una realidad que duele mucho porque, oigan este otro dato, los gastos corrientes del próximo año es de $1 billón, el presupuesto en general es $1.681.000 millones. Y el gasto en gasto corriente solamente hay $1.305.000 millones. $1.305.000 en gasto corriente. Y en gastos de capital solamente 178 millones. Uno de los montos más altos de gasto corriente y uno de los montos más bajos de inversión de capital, que es uno de los graves problemas que ha tenido lamentablemente este gobierno, un alto gasto corriente y un bajísimo gasto de capital, que lógicamente, ¿cómo va a solventarse este déficit? El déficit de este año es de un 3% del PIB, estamos hablando de 245.000 millones de pesos, que lógicamente se van a resolver con deuda interna y deuda externa. Por eso ustedes vieron 350.000 millones en bonos de deuda interna y alrededor, ya empezando el año, ya hay casi, por lo menos los préstamos que fueron aprobados ahora para ser ratificados a principios de enero, estamos hablando de casi $1.000 millones de dólares. Es decir, que el próximo año, en términos de endeudamiento externo e interno, va a seguir incrementándose extraordinariamente, por lo que significa que para el presupuesto del 2026, los pagos de los intereses de la deuda van a ser mucho mayores. Es decir, sigue incrementándose. En vez de frenar, que sería lo correcto por un problema de sanidad de la economía, frenar este nivel de endeudamiento, preparémonos porque el año próximo seguirá. Y más, con un Congreso que a final de cuentas, lamentablemente en ese aspecto, en muchos aspectos, pero en ese sobre todo, es un sello gormígrafo del Poder Ejecutivo. No hay un préstamo que no llegue. Ahí no hay problema. Cualquier préstamo que sea, llega al Congreso y sale de una vez aprobado. Una de las grandes debilidades de la democracia, es decir, ¿qué es lo bueno de un Congreso? Que tenga una fuerza opositora capaz de poner al gobierno a reflexionar sobre algunas cosas. Pero este Congreso, con todo, ¿verdad? Tenemos muchos amigos, muchos hermanos ahí, pero evidentemente desde el punto de vista político es una especie, lamentablemente, de simplemente sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
por lo menos lo que tiene que ver con ejecuciones de política económica. En muchos otros aspectos también, pero sobre todo con lo que tiene que ver con presupuesto, con préstamos y con una serie de elementos que se plantean. Un presupuesto así, señores, es preocupante. Una situación económica así es preocupante. Es cierto que la economía está creciendo, es cierto que nuestra estabilidad es elogiada por muchos organismos internacionales y por otros países, pero también es cierto que tenemos una bomba de tiempo peligrosísima. No me canso de decirlo. La deuda externa, la deuda pública global, pero sobre todo la deuda externa es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar esos altos niveles de intereses de la deuda y provocar una situación muy, muy difícil. Ojalá, ya no será para este año, pensemos en el año 2026. Ojalá que la estrategia del gobierno para el año 2026 sea un tanto diferente a esta para que no se siga acumulando esa situación de tantos niveles, de tan alto. Lo que más pagamos, más que educación, más que salud. Llegará un momento donde pagaremos más que educación y salud juntas. Todavía las dos juntas son un poquito más, pero evidentemente que los intereses de la deuda cada día se incrementan. Ojalá que el gobierno tome otro camino. A propósito de esto también, miren, el ministerio, yo decía, el gobierno, como una forma que al parecer no le ha dado muchos resultados, vamos a ver si este año le da resultados, el gobierno ha orientado políticas públicas de reducir instituciones o unificar instituciones, ministerios, para tratar de reducir los gastos, sobre todo los grandes gastos de capital. Ustedes vieron extraordinariamente el gasto, es muy alto. Y entonces procedió a fusionar varios ministerios. Hay graves problemas en dos de esas fusiones. Yo lo dije desde el principio que sucedió. La de la Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo y la de Educación y Educación Superior. En cuanto a Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo, yo desde aquel momento cuando se anunció dije, es muy difícil que quienes están en uno de los ministerios, en este caso el de Economía, Planificación y Desarrollo, acepten que le degraden la categoría. Es decir, era lógico que Pavel Issa tenía que renunciar. Era lógico. ¿Por qué? Porque él no iba a aceptar que de ser ministro lo bajaran a viceministro. Y no solo eso, ahora va a ser dirigido, o sea, su orientación era trazar una estrategia de políticas públicas para que el gobierno implementara. Ahora va a ser un subalterno de quien es el responsable de eso. Entonces era evidente que él se iba. Lo mismo que su equipo probablemente, o una parte importante de su equipo. Dije que se iba el equipo, pero que el equipo se ha quedado. Bueno, en algún momento se irán, ¿lo cierto? Es un chisme que hay. No, porque el problema ¿cuál es? Los que vienen de Hacienda a hacer lo mismo que lo que hacían los de Economía, uno de los dos tiene que estar por debajo. Bueno. Entonces ahí hay técnicos, y es verdad que tienen una gran experiencia y mucho tiempo, que no van a aceptar ser dirigidos por alguien que llegó ahora y que no conoce ni siquiera lo que está haciendo el ministerio. Ese es un problema. En el caso de Educación y Educación Superior va a acontecer lo mismo. Me da la impresión de que el ministro de Educación Superior no va a aceptar que lo pongan viceministro. Claro. Me da la impresión. O sea, Franklin García Fermín también deberá renunciar, pienso yo, en cualquier momento. ¿Y si es el otro que renuncia? No, porque el que nombran, recuérdese, es Educación, que asume a Educación Superior. Por lo tanto, el ministro que se queda es Miyagi, el ministro de Educación, Ángel Hernández. No, porque él dijo, él estaba. Ese es el más apoyado. Señores, él dio una conferencia hablando de Miyagi. Él es el más apoyado porque tiene. Entonces, él es que se queda como ministro. Gente en el gobierno. Claro, él es que se queda como ministro, por lo tanto, Franklin García Fermín. No sé qué pasará ahí. La gente de Santiago es que lo tiene ahí. Claro, pero en esa fusión ahí va a pasar lo mismo. Varios técnicos o viceministros de Educación Superior tendrán que renunciar. ¿Por qué? Porque como es un solo ministerio, ya todos los viceministros de Educación Superior ya no son viceministros, serán directores de departamento u otra cosa, porque los ministros que se quedan son los de Educación. Entonces, en este ministerio también va a haber una situación difícil y complicada. Bueno, tengo a Ramón. Sí, terminamos. Sí. Entonces, reitero, el gobierno tomó esa ruta que ha creado un problema importante en este momento, que además yo creo que a final de cuentas no le va a significar tanta reducción en términos de gasto corriente. Es más, oigan bien, yo creo que va a aumentar los gastos corrientes de esos dos ministerios en vez de ser disminuidos. Ya lo veremos en el próximo presupuesto y cuando se rindan los informes. Ojalá que el gobierno también cambie esta ruta, porque evidentemente que no le está dando resultados. Bueno, vamos con Ramón. Adelante. El sol de la